llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, guíame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Puedes poner ahí en la palabra del Señor, en el Reyes, Primera de Reyes 18:18, y vamos a ver algo que es importante resaltar en la predicación de la hermana. Amén. Y fíjese lo que dice aquí ¿puedes poner el 17, porfa? Dice, ¿lo leemos? Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Acab quién era? El rey de Israel. Entonces este rey de Israel vino al profeta, hubo un encuentro, porque no se habían visto, porque había necesidad, no había llovido en 3 años, hermanos, y era un caos que estaba pasando ahí, por esa necesidad y por algo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué fue lo que este rey le dijo al profeta Elías? ¿Eres tú el que turbas a quién? A Israel. ¿Qué le estaba demandando el rey al profeta Elías? Que él estaba turbando a quién? A su pueblo. Siguiente versículo, ¿qué dice? Y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quién? A los Baales. Entonces, aquí respondió el profeta, ¿verdad, mis hermanos? Y la palabra turbar significa empezar a provocar caos. Esa es la palabra turbar. Donde no hay paz, donde hay confusión. Entonces, el profeta mostró una verdad. ¿Qué verdad mostró? Que este rey, junto con el pueblo, habían dejado que los mandamientos de Jehová, y habían empezado a seguir es adorar, es reconocer a qué, a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Otros dioses, amén. Entonces, ¿qué había en este momento? Una gran apostasía, mi hermano. Entonces, la raíz del problema es esta: haberse olvidado de guardar la palabra de Dios. Y entonces, ¿eso qué provocó? Que de alguna manera Dios tenía que manifestarse a través de ese profeta, tenía que respaldar las palabras que habían salido de ese profeta, porque era uno, ¿contra quién? Contra Jezabel, contra el rey de Acab y contra todos esos profetas falsos, y un pueblo que estaba claudicando en 2 pensamientos.
Ese era el problema, mi hermano. Un pueblo que no sabía cuál era su derecha, cuál era su izquierda. Un pueblo que había dejado a su Dios. Un pueblo que estaba confundido. Y un pueblo que había dejado de obedecer a su palabra, mi hermano. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué resalto esta parte, mi hermano? Porque así como dice el libro de Gálatas, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. Y muchas veces, ¿qué es lo que veía este rey Acab? ¿A quién le echaba la culpa? Al profeta. Porque él había profetizado lo que iba a pasar. Porque él había traído había mostrado su corazón. Porque estaba mostrando lo que Dios iba a hacer en medio del pueblo. Y no era agradable, mi hermano. No iba a venir paz, no iba a venir seguridad. Y entonces, ¿qué me enseñan estos versículos? Esta historia de Elías. Que hacer el bien hay que saberlo hacer, mi hermano. ¿Sí me entiende? Porque este rey estaba tan entenebrecido su entendimiento que no se daba cuenta de qué, mis hermanos. ¿De qué no se daba cuenta? De que estaba mal, de que las cosas no las estaba haciendo bien y que ahora estaban viniendo consecuencias. ¿Eso es hacer el bien? No es hacer el bien, mi hermano. Nosotros tomamos decisiones, y cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado el consejo de Dios y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ¿qué va a suceder, mi hermano? Vamos a pensar que nuestro camino es camino derecho, pero ese camino que nosotros donde nos apoyamos muchas veces nos va a llevar a consecuencias, a caminos de muerte, mi hermano. Y entonces Dios quería hacer un bien a su pueblo y usó la vida de este profeta para hablarle, porque el pueblo estaba mal, su líder estaba mal y que había turbación. Entonces no podían discernir quién era el verdadero Dios. Y entonces vino un punto donde Dios envió fuego del cielo, donde Dios respaldó lo que Elías profetizó, porque era un bien. La corrección es un bien. Que Dios me confronte a mí es un bien. ¿O es algo malo, mi hermano? ¿O queremos que todo sea color de rosa? ¿O queremos que Dios cumpla con nuestros caprichos? Eso no estamos hablando. Esos son nuestros deseos y nacen de un corazón engañoso y perverso. Esa es la necesidad nuestra. Y entonces de repente el hacer bien, hermano, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con su palabra, mi hermano. Si Dios no usaba a este profeta, ¿qué es lo que iba a pasar? Y a final de cuentas pasó. ¿Por qué? Porque aunque Dios envió fuego del cielo y el pueblo dijo, vamos ahí al 18, 37, le puedes poner, hermano. Y es la hora que Elías ofreció su holocausto, ¿verdad? Y entonces empieza a levantar su oración porque había llegado el tiempo de ofrecer, y habla con el Señor y le dice en el 37, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respondió. Pero ¿qué muestra Elías aquí? La voluntad de Dios. ¿Cuál era? ¿Qué había en el corazón de ese pueblo? O sea, hacer el bien es conocer la palabra y no llevarla por obra. Hacer el bien es poder llevar una doble vida aquí y allá afuera. Hacer el bien es ayudar a mi hijo y a mi hija y cumplirle todos sus caprichos, porque yo no quiero que padezca lo que yo padecí, lo que yo sufrí, no quiero que lo viva ¿quién? Ellos.
se necesita saber hacer el bien, mi hermano. En medio de nuestra familia, en esta obra, si nosotros, así como Acab, ¿qué fue lo que dijo Elías? Dejaron los mandamientos de Jehová, se fueron tras otros dioses. Si tú y yo aquí en esta obra, mi hermano, hacemos lo mismo, ¿sabes qué va a pasar? No va a venir algo bueno, mi hermano. Y es lo mismo, no va a venir algo bueno. No esperemos que de repente nos salgan las cosas, no esperemos prosperidad, no esperemos que nuestra salud esté guardada, no esperemos que en medio de la prueba no seamos tocados. Van a venir cosas si nosotros no obedecemos al Señor. Y entonces Dios nos hace un bien y nos habla y nos muestra la necesidad de nuestro corazón, nos muestra nuestra condición, y entonces eso es hacer un ¿qué? Un bien. Y entonces ahora voy al libro de Gálatas, donde dice, no nos cansemos de hacer el bien, hermano, porque a su tiempo segaremos. Y primeramente dice, si vamos a hacer el bien, vamos a hacerlo a todos, pero primeramente a tu hermana, a tu hermano, a los de la familia de la fe. ¿Sí me entiende, hermano? Y entonces, ¿qué es lo que muestra el libro de Gálatas? ¿Qué similitud hay con esta historia de Elías? Una muy importante. ¿Cuál? Los líderes, algunos hermanos empezaron ahí a meterse en esa iglesia de Galacia y querían que los hermanos se circuncidaran. Querían judaizar a los hermanos. ¿Sí me entiende? Y de repente empiezan a darse situaciones ahí entre los hermanos de Galacia. Y entonces en una de ellas entra aquí Pedro. Y de repente Pedro estaba ahí y convivía con quien. Escuche esto, mi hermano. Había hermanos que eran judíos y habían creído en el Señor Jesucristo. Pero había hermanos que no eran judíos, pero habían creído en el Señor y estaban en esa iglesia, mi hermano. Entonces de repente Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué estaba empezando a hacer? Cuando él vio que uno de los hermanos vino con otros hermanos que eran judíos creyentes, escuche, eran judíos creyentes. Él estaba conviviendo con los hermanos que no eran judíos pero habían creído, y Pedro convivía con ellos, pero cuando los veía, él hacía algo, se apartaba. ¿Por qué? Porque Pedro sabía la mentalidad que todavía había en esos judíos. ¿Y cuál era esa mentalidad? Querían obligarlos ¿a qué? A circuncidarse para ser salvos. Entonces viene el apóstol Pablo con esa autoridad, con ese respaldo, así como el de Elías, y les muestra algo muy importante. Vamos ahí a Gálatas, por favor. Ya casi termino el mensaje, mi hermano. Hoy el tiempo nos ganó un poco, pero gloria a Dios que el Señor está hablando. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Verso 6, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Qué me enseña este versículo? Era la necesidad que estaba pasando en esta iglesia. O sea, de repente, ¿qué empezó a pasar? Los líderes querían hacer un bien hacia los demás hermanos y los querían ¿qué? Circuncidar, hermano, judaizar. Y entonces el apóstol dice, en Cristo eso no vale nada, porque si estás circuncidado y no guardas los mandamientos del Señor, no te vale tu circuncisión.
Y si no estás circuncidado, pero guardas los mandamientos, eso sí te cuenta delante del Señor. Porque ¿en qué se cumple la ley? Amarás a tu Dios. ¿En qué se cumple la ley, hermano? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. En eso se cumple la ley. Y entonces el resultado de amar a Dios es la obediencia. El resultado de amar a Dios tiene que ver con la fe, con el resultado de que del regalo que yo recibí de gracia, ahora me lleva a obrar en fe, me lleva a obrar en amor, me lleva a sujetarme a la palabra de Dios, me lleva a tratar de guardar los mandamientos de Dios. Porque el que ama a Dios va a guardar sus mandamientos, lo dijo el apóstol Juan. Y entonces el resultado de mi relación con Dios, de mi fe, que tiene que ver con un entendimiento, con un conocimiento, me va a llevar a algo, a amar a mi prójimo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que de repente le querían hacer bien a los hermanos y le estaban haciendo daño, mi hermano, porque les estaban poniendo cargas pesadas. Porque entonces Pablo lo dijo así, lo que estaba haciendo Pedro: están siendo hipócritas. Porque eso no es la fe que viene a través de la justicia de Dios, no es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eso es hacer el bien. Y por eso dice: no nos cansemos de hacer el bien. Ahora ya entiende un poco más esto, hermano. Hacer el bien consiste en llevar por obra esta palabra. Hacer el bien, mi hermano, en predicar bien lo que Dios quiere hablar. Si yo enseño otra cosa, o algunos de mis hermanos que pasan aquí adelante enseñan otra cosa, lo único que va a pasar con un pueblo, así como lo dijo el apóstol Pablo, vamos a corromper a un pueblo, lo vamos a turbar. Escuche. Y entonces en el pueblo habrá turbación y no habrá señales de la obra del Espíritu Santo, porque es a través de la fe y no a través de las obras. Y entonces el apóstol Pablo les dice: a ver, cuando recibieron al Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por la fe en el Señor Jesucristo? Ah, sí conocen el libro de Gálatas, qué bueno, mi hermano. Entonces es por la fe, mi hermano. Entonces es lo que dice ahora el apóstol, dice: aquí lo que vale es la fe que obra. ¿Por qué? Por el amor. Eso es lo que vale delante de Dios. Gálatas 6, 15, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ¿qué? Nada, sino la incircuncisión. ¿Qué es lo que cuenta delante del Señor? Una nueva creación, mi hermano. Yo puedo decirte y enseñarte muchas cosas y usar la palabra y ponerte cargas que yo no llevo. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Nos vamos a hacer viejitos religiosos y sin fruto. Y nos vamos a pasar años aquí en este lugar. Aquí nos vamos a envejecer, mi hermano. Y las mismas actitudes. Ya conozco al hermano Chano, ya conozco al hermano Adán, ya sé cómo es la hermana Rosa. Y todas esas diferencias ahí van a estar siempre. Y lo único que va a venir a la larga, ¿qué va a ser? Confusión, hermano, religiosidad, legalismo. ¿Sí me entiende? Ritualismo. Y no vamos a dar fruto, mi hermano. No vamos a tener la vista corta. Y lo que importa en este lugar, para hacerle el bien a ustedes, sobre todo los líderes, es que tú y yo entendamos que cuando la palabra de Dios se lleva por obra, cuando tú empiezas empieza a venir un temor en tu corazón, de reverencia a Dios, de creerle a Dios, empiezas a cambiar, mi hermano. Y de repente cuando vienen las diferencias entre nosotros, no nos cansamos, mi hermano. ¿Sabes por qué no nos cansamos?
porque andas caminando en fe. Caminar en fe es reconocer la obra de Cristo. Caminar en fe, o sea, Elías se cansó, y tú me podrás decir, hermano, Elías se cansó, Jeremías se cansó, Habacuc se cansó, y todos le dijeron al Señor: Señor, mejor es morirme. Señor, ya me cansé que por causa de tu palabra reciba persecución. Jeremías lloraba, mi hermano, y se lamentaba porque Dios lo usaba y le traía la condición del pueblo, y el pueblo no se daba cuenta. Pero los ojos de Jeremías tenían el Espíritu Santo y podía ver la condición del pueblo, y no podía cerrar su boca, y hablaba lo que Dios quería que hablara. Pero llegó un momento donde se cansó, así como Elías, porque el pueblo no respondía, porque el pueblo, así como lo dice el libro de Deuteronomio, ¿no? El pueblo siempre quería volver atrás, se acordaba de Egipto. Y a veces así, cuando nos cansamos, mi hermano, para seguir siguiendo al Señor, para seguir caminando en medio de este mundo, en medio de la prueba que estás pasando, a veces queremos, nos acordamos, ¿no? Es que allá en Egipto yo creo que estaba mejor, la carne que comía allá. Entonces, hacer el bien, hermano, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la obra del Espíritu. Tú y yo, escucha, no somos buenos. Y ese niño pequeñito que ves, o esa niña pequeñita que ves y que está creciendo, y que te satisface verlos, y que son parte de tu carne y son parte de tu vida, y que los amas tanto, tienen la misma necesidad que tenemos yo: una tendencia al pecado, una tendencia a lo malo, una tendencia a de repente oponerse al bien que Dios quiere hacer en nosotros, y no podemos. O sea, es más fácil, meditemos nuestra naturaleza, medita tu corazón, y de repente, por ejemplo, yo lo veía así, ¿no? De repente sí me puedo levantar a cierto horario temprano para ir a la chamba, ¿verdad? Y recibir una retribución, y no es malo, es bueno, ¿verdad? De repente hacemos ciertas cosas laborales por la retribución, ¿no? Que no son indignas, ¿no? Pero requieren un sacrificio. Pero ¿sabe qué, mi hermana, mi hermano? Cuando Dios quiere hacernos un bien, dudamos. Cuando Dios quiere hacernos un bien, a través de Elías, a través de Jeremías, a través de Pablo, nos cerramos. Y era la necesidad de los hermanos de Galacia. Hermanos, cuando tu hermano sea sorprendido en una falta, ¿qué vas a hacer? Aviéntale la primer piedra, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Qué vas a hacer, hermano? Exhórtale con mansedumbre. Entonces, ¿se vale exhortar para ayudar a un hermano que ha caído? Sí se vale exhortar. Mira, la palabra de Dios está llena de sabiduría. Y si entre nosotros hay situaciones que de repente una hermana ha caído en pecado, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿A quién le corresponde acercarse a esa hermana? A mí. Entonces yo me acerco y a través de la palabra le voy a hacer un bien para que se restaure. Le voy a dar la palabra para que ella vea o él vea su condición, y que Dios quiere que se aparte de eso que está practicando, porque entonces si lo hace hallará misericordia, pero si lo oculta, ¿qué va a pasar? No prosperará. Entonces hay deberes, hermanos, para hacer el bien a los demás. Pero si la hermana no entiende, una vez, dos veces, la tercera ya vamos con testigos.
para ayudarla, no para decirle vete porque eres pecadora, no. Pero si la persona no entiende, ¿qué va a pasar? Pues claro que no la vamos a poder ayudar a que pase aquí adelante o que tenga un servicio, porque está en una etapa de ¿qué? De restauración. Pero necesita ayuda y nosotros tenemos que ayudarla. Así decía la hermana ese rato, para la gloria del Señor, me siento bien aquí, mi vida ha cambiado. Pero ¿por qué ha sido, mi hermano? Porque tal vez pues, unos le han echado más ganas que otros, yo no sé. Pero aquí lo que vale es la fe que obra por el amor. Y aquí entonces entra aquí esta parte donde, pues si no quiere la hermana, entonces se le comunica a la iglesia, ¿sabe qué? Esta hermana se ha revelado y no quiere. Pero eso es ayudar, mi hermano. O sea, eso es hacer el bien y no nos cansemos de hacer el bien. Y uso ese ejemplo, pero hay mucho de qué hablar. Este tema es amplio, mi hermano. Pero yo quiero que entiendas lo que estaba pasando en Galacia y lo que estaba viviendo Elías. Entonces llegó un momento donde, aunque el pueblo dijo, sí, fuego del cielo, Jehová es Dios, los Baales no. Y entonces salió a la luz la mentira, el engaño. Pero aquí en su corazón del pueblo la escritura es clara y dice que más adelante el pueblo siguió con esas con esas tendencias, con esa vida. Y vinieron cosas que Dios no quería que su pueblo viviera. Y es lo mismo en este tiempo, hermana. Yo te invito, créele al Señor. Si está sucediendo algo entre nosotros, ¿qué debe obrar primero, mi hermano? La justicia, el amor. Pero a veces hay algo más alto que todo eso. Lo que tú puedas hacer cuando tú crees, cuando tú llevas por obra la palabra. Pero aquí entra otra cosa. Y termino con esto, porque está haciendo calorcito, ¿verdad? Pero es un bien, aunque está haciendo calorcito, es un bien que estén escuchando lo que Dios habla, ¿verdad? Entonces, ¿se aguantan? Yo me estoy aguantando, hermano. Hace más calor acá arriba. Está más alto, ¿ya vieron? Se siente más. Pero no importa, mi hermano. Dios quiere ver frutos en nosotros. Amén. Dios quiere ver frutos, hermano. Y hay algo que quiero mencionar conforme a lo que estamos hablando. Hay algo más alto, y es el poder del Espíritu Santo. Cuando una hija de Dios y un hijo de Dios entendió su condición y anhela su presencia. Cada que Elías profetizaba, dice la escritura que él decía: estoy en cuya presencia de Dios. Conocía a su Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios le decía que hablara, lo hacía. Llegó un momento que se cansó. Pero a veces nosotros no podemos perdonar, no podemos ser tolerantes, somos impacientes, demandamos, juzgamos, tenemos el ojo malo. ¿Y no será que hace falta la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios, cuando un corazón se rinde, cuando empezamos a obedecer a través de la fe, va a venir la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a hacer lo que no puedes hacer en tu carne. Y vas a amar. Y vas a hacer una nueva creación. Verdaderamente vas a dar frutos. Y vamos a dar frutos de que estamos en Cristo, mi hermano. Y yo creo que esa parte nos hace falta. Fíjense, Elías dijo así: Señor, tú eres tan bueno y nos quieres hacer tanto bien, que has tenido misericordia, que no nos has pagado conforme lo que hemos hecho. Pero tú vuelves el corazón de tu pueblo a ti. Y sí es cierto, mi hermano. Pero de repente ahora eso que él predicó, esa oración que él expuso, es una verdad. Pero ahora le tocó ¿qué?
vivirla personalmente, en una cueva, huyendo ¿de qué? Del peligro, cansado del camino, de las luchas. ¿Sabes por qué se cansó él? Te voy a decir por qué se cansó. Porque estaba padeciendo por su fe. Eso es cansarse por la fe. Eso es padecer por la fe. Pero cuando nosotros nos cansamos por nuestra obstinación, por nuestra necedad, porque ya sabemos que ya no debemos tener amargura, porque ya sabemos que no debemos hablar así, porque le tenemos que pedir ayuda en nuestro carácter y tantas áreas que puedo mencionar y que yo las tengo, porque así como Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero él le creyó a Dios y él no vio muerte y fue arrebatado. ¿Sí me entienden? Pero ahora a él le tocaba vivir lo que una vez mostró hacia su pueblo, lo que una vez predicó. Un cansancio, como decía la hermana, espiritual. Y llegó a esa cueva y ahí el Señor, en su gran amor, lo atendió y le dio de comer, y esa comida lo fortaleció por 40 días, porque Dios en esa cueva iba a hacer volver el corazón de su siervo a él. Y entonces el hombre de Dios, el hombre que estaba acostumbrado a escuchar a ese Dios con truenos, con estruendos, que enviaba fuego del cielo, que manifestaba su gloria a través de su vida como instrumento, ahora ese Dios en esa cueva, de repente Elías vio un terremoto. Ahí está. Y no estaba. Y un fuego y un viento, y no estaba su Dios. Y entonces de repente, despacito, despacito, aquí, ¿me amas, Elías? Voy a hacer volver tu corazón a mí. Mi pueblo de labios me honra, pero yo quiero hacer algo contigo. ¿Me lo permites? Te quiero hacer un bien, Elías. Y Elías respondió. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? Vino la queja otra vez. Es que soy el último de los profetas. Y Dios le dijo, ya, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer esto. Te voy a mostrar lo que voy a hacer en el futuro. De esa manera voy a hacer volver tu corazón a mí. De esa manera te voy a renovar. De esa manera te voy a usar. De esa manera te voy a quitar ese cansancio, la duda, la incertidumbre, el peso. De esa manera Él va a obrar en tu vida. Ponte a trabajar. Allá afuera, como decían los chavos, sus ojos vieron la necesidad de las familias. Y a veces por dejar de vivir la palabra de Dios como cristianos, como pueblo, ha pasado algo. Nos hemos cansado más de nuestros propios problemas, de nuestras propias necesidades, de las necesidades personales que afectan a los demás y que no les hacen un bien. Hagamos un bien, mi hermano. Seamos esa nueva creación. Sigamos a Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. Mira, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Hagamos el bien, hermanos. Compartamos nuestra fe y hagámoslo por amor. No es que lo hicieron y yo lo voy a hacer. Es que lo hago, pero no. La obra del Espíritu Santo quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Y los frutos, ¿cuáles van a ser? Dominio propio. Ya no vas a hablar sandeces. Ya no vas a hablar lo que no entiendes. Ya no vamos a hacer cosas. Dominio propio, amor, fe,
Porque a veces no tenemos fe. Si es un fruto del mover del Espíritu Santo. Y de repente la fe que dice: voy a salir adelante. Parece que la barca se hunde. Y siempre he dudado, Señor. Y siempre me has dicho: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero va a llegar un momento, Señor, que ya no voy a dudar, que me voy a levantar, que voy a aprender a caminar sobre las aguas, porque ahora voy a aprender a seguirte a ti, Señor, porque tú me has hecho bien, porque tú no me vas a fallar. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere que pase en tu corazón, es ahí adentro, internamente. Y miremoslo a Él que está sentado a la diestra del Padre, a Él que venció este mundo. Y así como lo dijo Juan: el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Estás cansada, mi hermana? Ven al Señor.